Tu psique es como un programa de computadora que se ejecuta en tu mente basado en tus samskaras. Está allí hablando contigo sobre cosas que sucedieron antes, lo que deseas que suceda ahora y lo que esperas que suceda o no suceda mañana. De hecho, has creado una realidad alternativa dentro de tu mente que es muy compleja. Es una tremenda colección de momentos almacenados que no pudiste dejar ir. En este punto ni siquiera necesitas otra serpiente de cascabel para molestarte. El hecho de que la experiencia de la serpiente esté atrapada en tu mente significa que otras cosas te la recordarán. De hecho, puedes recordártelo a ti mismo sin necesidad de un recordatorio externo. Estás conduciendo por la calle ocupándote de tus propios asuntos, y de repente recuerdas lo aterradora que era esa serpiente y vuelves a asustarte. Ya no estamos lidiando con la realidad. Tenemos tal desorden acumulado allí que no es de extrañar que tengamos tantos problemas con la vida. Independientemente de lo desordenado que se ponga allí, el hecho es que la mente personal no eres tú, no más de lo que es la pantalla de tu televisor, pero es mucho más difícil observar objetivamente tu mente que la pantalla de tu televisor. Esto se debe al poder de las impresiones que has almacenado en tu mente. Estas impresiones pasadas compiten con la imagen de la realidad que viene del exterior y hacen que sea difícil saber cuál es cuál. Es difícil mantener un asiento de observación objetiva cuando se vuelve tan confuso allí. Los samskaras no deben tomarse a la ligera, distorsionan seriamente tu experiencia de la vida. Tomemos el ejemplo de una prueba psicológica de Rorschach, a menudo denominada prueba de manchas de tinta. El psicólogo levanta una mancha de tinta, pregunta ¿qué ves? Inmediatamente respondes que ves gente haciendo el amor o tal vez mami y papi peleándose. En otras palabras, la prueba de Rorschach estimula los patrones que has almacenado en tu mente, haciéndote ver lo que en realidad no está ahí. La verdad es que el mundo entero es un test gigante de Rorschach. El mundo es un flujo de átomos que se despliega frente a ti. No es más personal que las manchas de tinta, pero está golpeando tus samskaras, y eso estimula reacciones mentales y emocionales almacenadas. Ahora, en lugar de experimentar lo que está pasando afuera, estás experimentando lo que te gusta, lo que no te gusta, las creencias y los juicios almacenados en tu interior. Estas impresiones son tan fuertes que realmente crees que son lo que realmente está ahí fuera, como las manchas de tinta. La mente personal se ha apoderado de toda tu vida. Ya no eres libre de disfrutar de las experiencias que realmente están sucediendo. Te ves obligado a lidiar con lo que tu mente dice que está sucediendo. Profundicemos un poco más en cómo los samskaras afectan tu vida. Hemos discutido que lo que viene del exterior estimula tus bloqueos mentales del pasado. Las experiencias pasadas fueron incómodas cuando te resististe a ellas por primera vez y serán incómodas cuando vuelvan a surgir. Para empeorar las cosas, al igual que con la prueba de Rorschach, no estás viendo lo que realmente está afuera, estás viendo tus problemas internos proyectados hacia el exterior. Es por eso que la vida parece tan aterradora y por eso parece estar siempre golpeando tus puntos débiles. La verdad es que la vida no está golpeando tus puntos débiles, estás proyectando tus puntos débiles en la vida. Sin embargo, no todo lo que almacenaste allí fue negativo. Te aferraste a algunas cosas positivas del pasado. El problema es que ya no suceden y eso es decepcionante. Si vuelves al mismo lugar donde viste la mariposa y no está allí, se convierte en una experiencia negativa. Comprende, acabas de hacer de la vida una situación en la que todos pierden. Si algo te recuerda lo que te molestó antes, pierdes. Si no vuelves a experimentar lo que te gustaba antes, pierdes. Esto contrasta drásticamente con lo que el Zen llama mente de principiante. Si no esperas nada en particular de una situación y luego sucede algo especial, puede tocarte muy profundamente. Puede ser una hermosa puesta de sol, el primer beso inesperado o alguna otra grata sorpresa. Si te toca tan profundamente porque no tienes samskaras en tu mente sobre el evento, tienes una mente de principiante. De lo contrario estarás esperando algo basado en experiencias previas y eso interferirá con la espontaneidad del evento.
El resultado final es que estos samskaras han arruinado tu vida. Lo han hecho para que, a menos que suceda algo radicalmente diferente que te saque de ese sistema de preferencias, no puedas sentir nada por completo. Es por eso que algunas personas deben llegar a los extremos para tener prisa. También es por eso que algunas personas tratan de mantener todo exactamente igual para que la vida no perturbe sus samskaras. En cualquier caso, tratar de mantener la mente en un lugar decente para vivir puede obligar a las personas a buscar escapes como la bebida y las drogas. Llegas al punto en el que estás corriendo tratando de apaciguar tu mente. Eventualmente te darás cuenta de que no es el trabajo, el cónyuge o el auto lo que envejece. Lo que envejece es escuchar el desorden en tu mente. Si bien todos estos patrones del pasado están bloqueados en tu mente, no puedes experimentar el milagro de la vida que se desarrolla ante ti, ni puedes experimentar la belleza natural dentro de ti. Tu conciencia está completamente distraída por estos patrones mentales almacenados y debes dedicar tus días y noches a servirlos. Ya no puedes experimentar la realidad, estás atascado experimentándote a ti mismo. Hay un concepto en Zen conocido como simplemente árbol. Encaja perfectamente con nuestra discusión. La historia es la siguiente. Había un joven monje budista en un monasterio que iba a sesiones diarias con el maestro Zen. El maestro le haría algunas preguntas y el monje se iría. Una vez, cuando el joven monje entró, el maestro lo miró y comentó: «¿Qué te pasó? ¿Te ves tan vivo y lleno de luz?» El monje se sorprendió. «¿Qué quieres decir?» «Veo una diferencia en ti, hijo mío. ¿Qué sucedió?» El monje le dijo: «Estaba caminando por el patio y vi el gran roble. Me detuve y lo miré. Lo había visto muchas veces antes, pero esta vez solo vi un árbol. Acabo de ver el árbol. De alguna manera me llevó a un lugar tan profundo que sentí un despertar. Sentí un momento de iluminación. Me llevó más allá de mí mismo». «Ese árbol ha estado allí durante 100 años», reflexionó el maestro. «Has caminado junto a ese árbol todos los días desde que estás aquí». «Sí», dijo el estudiante, «pero cuando antes caminaba junto al árbol, a menudo me recordaba al árbol bajo el que se sentó Buda cuando alcanzó la iluminación. Otras veces el árbol me recordaba al que me caí cuando era pequeño. El árbol siempre estimuló patrones de pensamiento de mi pasado. Esta vez solo vi un árbol». El maestro sonrió. Solo árbol es de lo que hablamos al comienzo de nuestra discusión sobre la mente. El árbol entra, se renderiza en tu mente y eso es todo lo que ves. Por el contrario, el árbol entra, se refleja en tu mente y estimula cualquier samskara pasado que tengas sobre los árboles. Tu mente samskara se activa y tu conciencia se despierta ante la imagen primaria del árbol y la explosión secundaria que tiene lugar en tu interior. La explosión secundaria es la reacción dentro de tu mente debido a los patrones almacenados allí. Ya no puedes tener experiencias puras. El joven monje lo hizo. Vio solo un árbol. Si no entendiste esto antes, espero que lo hagas ahora. Un maestro Zen estaría complacido contigo porque solo árbol es un concepto muy profundo en el budismo Zen. No hay nada malo con la mente misma. Al igual que no hay nada malo con una computadora, per se. Es cómo usas estos poderosos dones lo que puede causar un problema. Casi no hay límite para la brillantez de la mente. La gente piensa que Einstein era inteligente, pero no entienden su propia brillantez. Todos tenemos la mente humana, cada uno de nosotros. No tenemos una mente de zarigüeya, una mente de ardilla o incluso una mente de mono. Tenemos la mente humana y la mente humana es brillante. ¿Qué tiene de especial la mente humana? Vamos a ver. Durante billones y billones de años, mientras el planeta Tierra giraba en el espacio, tuvo lugar el proceso de evolución. Hubo minerales, luego plantas, luego animales, todos formados a partir de átomos creados en las estrellas. El planeta había estado flotando en el espacio durante 4.500 millones de años, antes de que aparecieran los humanos modernos. Vale la pena señalar que antes de que aparecieran los humanos, la vida en la Tierra, para las otras especies, se mantuvo prácticamente igual.
comida, refugio y supervivencia eran el nombre del juego. Las cosas realmente no han cambiado tanto para ellos. Los monos vivieron en los árboles durante decenas de millones de años, tal como lo hacen ahora. Los peces nadaron en las aguas durante cientos de millones de años, tal como lo hacen ahora. Todo en la Tierra se mantuvo más o menos igual hasta que nosotros, los humanos, aparecimos con nuestra mente humana. Descubrimos la electricidad e iluminamos la noche. Construimos rascacielos gigantes y maquinarias que nunca antes existieron. Incluso cavamos en la Tierra, extrajimos minerales y desarrollamos materiales avanzados como chips de silicio. Luego construimos un cohete espacial entrando y volando hasta la Luna. Compara eso con lo que han hecho otros animales. Están viviendo exactamente igual que hace 1000 años, hace 100.000 años, hace 1.000.000 de años. Tú no eres, solías vivir en cuevas. Ahora estás planeando vivir en Marte. ¿Qué hizo eso? ¿Dios escondió un cohete espacial y lo encontraste en alguna parte? No, tu mente hizo eso. Tu mente descubrió que todo estaba hecho de átomos. Luego descubriste cómo dividir el átomo. La mente humana en realidad descubrió cómo se hizo el universo hasta el nivel cuántico. Tu mente instaló el telescopio espacial Hubble, que puede ver hacia atrás hasta el comienzo de la creación. El Hubble puede captar luz que ha estado viajando por el espacio durante más de 13.000 millones de años. Esto nos permite ver lo que sucedía hace 13.000 millones de años. ¿Puedes siquiera pensar en eso? El hecho es que puedes porque tienes una mente humana. La mente humana es algo asombroso. Esas son algunas cosas serias que hemos descubierto. Estás de vuelta allí, muy adentro, y tienes el uso de una mente brillante. Dicho esto, ¿qué hace el humano promedio con su mente? Einstein usó su mente para reflexionar sobre experimentos mentales, sobre el comportamiento de la luz, la gravedad y la física del espacio exterior, aunque ningún ser humano había estado allí nunca. Mientras tanto, mantienes en tu mente ocupada con tus relaciones, lo que la gente piensa de ti y cómo obtener lo que quieres y evitar lo que no quieres. Puede que no tengas la mente de Einstein, pero en comparación con cualquier otro ser vivo en la Tierra, tu mente es brillante. La pregunta no es si tu mente es brillante, la pregunta es, ¿qué estás haciendo con ese brillo? Lo que vemos hasta ahora es que la mente por sí misma, sin que tú interfieras, está haciendo lo que se supone que debe hacer. Te está dando el regalo de representar el mundo exterior para que lo experimentes. Pero tuviste algunos problemas para aceptar ese regalo. Comenzaste a resistirte cuando te sentías demasiado incómodo y a aferrarte cuando te sentías demasiado bien. Esto causó la acumulación de patrones mentales dentro de ti. Ahora el procesamiento de las experiencias externas actuales se distorsionan por las reacciones de los samskaras pasados. Puedes pensar en esto como capas de la mente. La primera capa es donde tiene lugar la representación de la experiencia externa presente. Podemos llamar a eso la capa del aquí y ahora. La siguiente capa son los patrones almacenados del pasado que no liberaste cuando terminó la experiencia externa. Podemos llamar a eso la capa de samskara. Pero todavía hay otra capa. Esta capa es la que estás haciendo con tu mente brillante para tratar de solucionar los malestares creados por los samskaras. Y esta es la capa de pensamientos personales, y es con la que más te identificas. Crees que eso es lo que eres. La combinación de estas tres capas es lo que llamamos la mente personal. El tuyo es completamente único para ti y solo para ti. Creamos la capa de pensamientos personales cuando usamos el tremendo poder intelectual de nuestra mente para conceptualizar un mundo exterior que no nos molestará, y de hecho nos hará sentir bien. Parece perfectamente lógico. El problema es que lo que pensamos que nos hará sentir bien o mal es simplemente el resultado de patrones mentales bloqueados del pasado. Si usamos la brillantez de nuestra mente para desarrollar patrones de pensamiento basados en cómo deben ser todos, y todo para que nos sintamos bien, hemos limitado nuestra vida a servir a nuestros samskaras, y nuestros pensamientos personales no se detienen aquí. ¿De qué te sirve analizar cómo necesitas que sean las cosas si no vas a pensar también en cómo hacerlas así?
Primero descubrimos la estrategia de cómo estar bien. Luego descubrimos las tácticas de cómo hacer que suceda. Estrategia y táctica, eso es entrenamiento militar. En esencia estamos en guerra con el mundo. La mente personal ha asumido la tarea de cómo hacer que el mundo se desarrolle frente a ti para que sea de la forma que deseas. Eso debería hacer sonar las alarmas porque ya hemos discutido de dónde viene el problema del mundo que tienes delante y no tiene nada que ver con lo que está pasando dentro de tu cabeza. El momento frente a ti es el resultado de todas las fuerzas naturales que causaron que fuera como es. El sistema de preferencias en tu mente es el resultado de experiencias pasadas que no pudiste manejar. Estos son dos conjuntos de fuerzas totalmente diferentes que no tienen nada que ver entre sí. Por ejemplo, hay fuerzas impersonales actuales que hacen que llueva. Hay fuerzas personales pasadas que hacen que no te guste la lluvia. Acabas de enfrentarte al universo y vas a perder. Sin embargo, la mente personal piensa que es correcto. En realidad piensas que el universo debería ser como tú quieres que sea. Afortunadamente tu mente tiene una capa más allá de las capas de la mente personal. Se le ha llamado la mente impersonal, la mente abstracta o incluso la mente puramente intelectual. Esta capa de la mente no se distrae con la conmoción interna causada por tus samskaras. Es libre de elevarse sin obstáculos hacia el brillo puro y la creatividad de una expresión mental superior. Esta capa superior de tu mente, a la que llamaremos la capa abstracta, es la que te permite construir cohetes espaciales, desarrollar aire acondicionado y descubrir la existencia de los átomos. La mente abstracta es lo que verdaderamente hace grandes a los humanos. No estás limitado a experimentar solo a través de tus sentidos. Eres libre de explorar en el reino de la mente intelectual pura. Tu mente puede llevarte prácticamente a cualquier parte. ¿Quieres construir rovers que puedan ir a Marte para que puedas explorar el planeta en Internet? Maravilloso. Puedes hacer eso porque tu mente es capaz de expandirse más allá del límite de tus sentidos y el límite de tus pensamientos personales. La mente puede operar en muchos niveles. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ella? Intelectualmente tienes la capacidad de tomar imágenes del exterior y hacer cosas creativas con ella. Eres libre de usar el poder de tu mente para ser artísticamente abstracto e intelectualmente lógico. Un ejemplo perfecto de esto último serían los experimentos mentales de Einstein. Einstein ideó muchas de sus mejores teorías sentado en un sillón y razonando conceptos muy abstractos. Este es un gran tributo al poder de nuestras mentes. Está muy lejos de perderse en sus pensamientos personales y hacer de estos pensamientos sobre ti mismo el significado total de tu vida. Una vez que creas pensamientos sobre lo que quieres y lo que no quieres y sobre cómo obligar al mundo a que sea así, nunca estarás bien por dentro. Perderás gran parte del gran poder del pensamiento abstracto porque no podrás abstraerte de ti mismo. La vida se convertirá en una batalla entre la realidad y tus preferencias mentales. Este uso de la mente se llama la mente personal porque tus pensamientos son todos sobre ti y tus conceptos, puntos de vista y preferencias. Las enseñanzas de la atención plena, que centran la conciencia en el momento actual, te alinean a concentrarte en algo más que tu mente personal. Centrarte en el momento es una forma de sacar a tu conciencia de su incesante adicción a lo personal. Otra forma de trascender la mente personal es usar tu mente intelectual para crear y hacer cosas que no son de naturaleza personal. Esto incluye ser un ingeniero que razona problemas o un investigador médico que estudia enfermedades y cómo curarlas. El arte, la informática, las matemáticas, todos estos son ejemplos de hermosos usos de la mente impersonal. La mente es grande, simplemente no se supone que se use para almacenar todas tus preferencias personales y luego pensar que se supone que todo el mundo tiene que coincidir con lo que ella almacenó. El mundo exterior simplemente no va a coincidir mágicamente con lo que has almacenado en tu mente. De hecho, no es muy inteligente esperar que lo haga. ¿Es realmente inteligente dedicar tu vida a luchar contra la vida para que se alinee con tus buenas y malas experiencias pasadas? ¿Cómo puedes disfrutar de la vida si siempre estás preocupado y luchando por salirte con la tuya?
Eso es lo que están haciendo todas nuestras sociedades y eso es lo que casi todos los seres humanos han hecho. La gente simplemente no ha evolucionado lo suficiente como para aprender a no hacer eso. Los ricos, los pobres, los enfermos, los sanos, los casados, los solteros, todos están unidos de la misma manera. Si consiguen lo que quieren, están relativamente bien. Si no consiguen lo que quieren, sufren en mayor o menor medida. Afortunadamente, tú no tienes que vivir de esa manera. Hay una forma mucho más elevada de vivir la vida, pero requiere que cambies la forma en que interactúas con tu mente y con la vida que se desarrolla ante ti. Para comprender esta transformación, primero echemos un vistazo a cómo decidiste lo que quieres y lo que no quieres. Si prestas atención, verás que tus experiencias pasadas determinan tus preferencias. No lo inventaste todo desde cero. Tus puntos de vista, opiniones y preferencias se formulan en función de los datos de tu pasado. Por ejemplo, digamos que estás totalmente seguro en tu relación amorosa hasta que escuchas que tus amigos terminaron y se sienten miserables. De repente empiezas a preocuparte por tu propia relación. Estabas bien antes de escuchar sobre tus amigos, pero ahora no lo estás. Almacenaste el concepto de una ruptura en tu mente, aunque en realidad no tenía nada que ver contigo. Te lo tomaste como algo personal. ¿Es posible procesar la información sin que se quede grabada en tu mente? Por supuesto que lo es. Tus amigos tenían un problema y lo compartieron contigo. Llegó a tu mente, pasó a través de tu conciencia y experimentaste el sentimiento de compasión. La interacción en realidad te hizo un ser más grande. Fuiste capaz de absorber completamente la realidad de la vida sin que se atascara en tu mente. Si deseas recuperarlo más tarde, puedes restaurarlo voluntariamente de la memoria en todo su esplendor, pero no seguirá volviendo a aparecer por sí mismo, dado que no se atascó en tu mente consciente ni se introdujo en el subconsciente. No afectará negativamente tu vida. De hecho, te hizo una mejor persona porque pudiste manejar la experiencia. Por otro lado, si no fuiste capaz de procesar la experiencia sin resistirte a ella, permanecerás atascado en la mente consciente y crearás estragos. Si realmente lo resistes, serás empujado hacia el subconsciente, donde se pudrirá y extenderá tu perturbación por toda la mente. En cualquier caso, estás almacenando lo que temes en tu mente. Si haces esto, tendrás miedo de tus propios pensamientos. ¿Cómo no podría hacerlo? Hiciste una colección de pensamientos desagradables en tu mente y seguirán apareciendo. Ahora, para vivir allí, el aspecto analítico de la mente debe utilizarse para descubrir lo que debe suceder afuera para que estés bien. De ahí vienen las preferencias. Son simplemente intentos de usar eventos externos para resolver el hecho de que no te estás yendo muy bien por dentro. Esto da como resultado la práctica constante de juzgar todo lo que se desarrolla en función de tus preferencias. Es fácil ver por qué las personas no están de acuerdo entre sí. Nadie más ha tenido las experiencias que entraron por tus ojos. Lo que tienes dentro de tu mente es completamente diferente de lo que otros tienen dentro de sus mentes. No puede ser de otra manera porque los datos en tu mente provienen de las experiencias que tuviste. Nadie más tuvo esas experiencias, ni siquiera cerca, ni tu cónyuge, ni tus hijos, ni tus amigos. No solo fueron diferentes tus experiencias pasadas, sino que las procesaste de manera diferente. Ciertamente podríamos forzarnos a adaptarnos a otras formas de pensar para ganar aceptación, pero eso solo hace que vivir en el interior sea aún más complicado. No solo tienes tu forma de pensar predeterminada como resultado de tus impresiones pasadas almacenadas, sino que ahora debes suprimir partes de eso para ajustarte a la mentalidad de grupo. No es de extrañar que se ensucie allí. Estás guardando todas esas cosas personales dentro de tu mente, lo bueno, lo malo y lo feo. El resultado inevitable es que si el momento frente a ti se alinea bien con tus patrones almacenados, te sientes genial. Te sientes abierto, emocionado y entusiasmado. Si no se alinea bien con tus patrones almacenados, te molesta. Inmediatamente te cierras, te pones a la defensiva y tal vez incluso te deprimas. Ahora volveremos a la pregunta, ¿cómo es vivir allí? A veces es agradable, a veces no lo es.
a veces es el cielo, a veces es un infierno. Esta es la razón. No es porque Dios lo hizo de esa manera, sino que tú hiciste esto. Se te dio libre albedrío y lo que hiciste con tu libre albedrío fue enredar tu mente. En lugar de estar asombrado de que el momento frente a ti exista, luchas con él para que coincida con lo que quieres. Tus preferencias existen porque almacenaste experiencias del pasado dentro de tu mente personal. Esto hace que sea difícil vivir allí, pero en lugar de arreglarlo, se duplica y tú tratas de satisfacer tus preferencias. Quiero sentirme bien y la manera de sentirme bien es conseguir la casa que quiero. La forma de sentirme bien es tener el auto que siempre he querido. La forma de sentirme bien es encontrando una mejor relación. Esta no me está yendo bien. Estos intentos de compensar tus bloqueos son, en el mejor de los casos, de corta duración, porque en realidad no se están deshaciendo de esos bloqueos. La elección fundamental que tenemos en la vida es controlar constantemente la vida para compensar nuestros bloqueos o dedicar nuestras vidas a deshacernos de nuestros bloqueos. El hecho es que almacenamos estos samskaras dentro. No deberíamos haberlo hecho, pero lo hicimos. Ahora, en lugar de deshacernos de ellos, esperamos que el mundo se adapte a ellos. Sabemos que no va a suceder por sí solo, por lo que usamos la capa mental de pensamientos personales para analizar cómo debe ser el mundo para que coincida con lo que queremos. Somos brillantes descubriendo cómo hacer que alguien se sienta atraído por nosotros, o cambiar las cosas para que se ajusten mejor a nuestras limitaciones. Casi todo lo que hacemos está gobernado por esta capa mental de pensamientos personales. Es el mismo poder analítico de la mente que usó Einstein para ver energía igual a masa 2, pero lo estás usando para investigar o averiguar qué hacer si alguien habla mal de ti. Toda esta capa de la mente intelectualiza y analiza tus patrones almacenados para tratar de descubrir cómo debe ser el mundo, para que cuando llegue se sientan bien y nunca te sientas mal. Es por eso que tiendes a tener tantos problemas para tomar decisiones. Estás tratando de averiguar cómo te hará sentir cada elección más adelante. ¿Dónde quiero vivir? ¿Debería cambiar de trabajo? Necesito resolver esto. Estás tratando de conceptualizar mentalmente cómo la acción propuesta coincidirá con los patrones que has almacenado en tu interior. Ni siquiera lo piensas dos veces. Por supuesto que eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué más haríamos? ¿Qué tal vivir en la realidad y disfrutar de los momentos que se desarrollan frente a ti? Eso es lo que más puedes hacer. Usa tu mente para ser creativo, inspirador y hacer grandes cosas. No dejes que la mente esté siempre pensando en sí misma y en lo que quiere. Aprende a disfrutar la vida tal como es, en lugar de limitar las formas en que puedes disfrutarla para servir a tus impresiones pasadas. La capa mental egocéntrica y analizadora es la peor. Es el modelo que construye sobre cómo todo y todos deben ser para que te sientas bien, incluido el clima de mañana. Mejor que mañana no llueva, que me voy de campamento. Ahora te está molestando el clima. No tienes control sobre el clima, pero te está molestando. No es solo el clima. El conductor que va delante de ti va a 10 millas por hora por debajo del límite de velocidad. Observemos tu mente. Esto es ridículo. No tengo tiempo para esto. ¿Qué hay de malo con ellos? Se supone que deben estar en el carril lento. Resulta que el problema no es cómo conduce la persona que tienes delante. El problema es qué está haciendo tu mente acerca de cómo conduce la persona que tienes delante. Eventualmente te das cuenta de que has desarrollado un modelo intelectual completo de cómo debe ser cada cosa, cómo debe comportarse la gente, cómo debe vestirse tu cónyuge cuando sales, incluso cuánto tráfico debe haber. ¿Por qué todas estas cosas? ¿Y por cuántas cosas haces esto? Prácticamente por cada cosa. Honestamente crees que lo que inventas es como debe ser. La verdad del asunto es que eso es absurdo. No hay forma de que lo que inventaste en tu cabeza, basado en tus experiencias pasadas, muy limitadas, tenga algo que ver con lo que se supone que sucede en el mundo real. Piensa un momento en ello.
lo que quieras que sea. El clima no tiene nada que ver con lo que va a ser. El tiempo tiene que ver con la meteorología, no con tu sistema de preferencias. Si realmente quieres saber por qué tuvo que llover en tu día libre, ve a estudiar ciencias. Una persona sabia se da cuenta de que el mundo no se va a desarrollar de la manera que ellos quieren porque se supone que no debe hacerlo. Ninguno de nosotros está de acuerdo en cómo se supone que debe desarrollarse, pero solo hay un mundo ahí fuera. Es mejor que dejemos la realidad a la ciencia o a Dios, no a las preferencias individuales de cada uno. El mundo frente a ti tiene el poder de la realidad detrás de él. Se está desarrollando de acuerdo con las influencias que lo hicieron ser como es, y hay miles de millones de influencias que se remontan a miles de millones de años. Por el contrario, solo estás inventando cómo se supone que debe ser en función de las impresiones que guardaste dentro de tu pasado. Cuando la realidad no sucede como quieres, dices que la realidad está mal. No me gusta eso, no debería haber ocurrido. He aquí una técnica para obtener perspectiva. Pon tu mente en el espacio exterior y date cuenta de que no hay nada más que 99,999% de vacío. Solo hay un espacio vacío entre todas las estrellas. Su estrella más cercana después del Sol está a 4,2 años luz de distancia. Para tener una idea de qué tan lejos está eso, imagina sostener un rayo de luz sobre la Tierra. Ahora déjalo ir por un segundo. En ese segundo la luz circunnavegó el globo 7 veces y media. Viaja a esa velocidad cada segundo durante 4,2 años y llegarás a la siguiente estrella. No hay prácticamente nada más que espacio vacío en el medio. Lo llamamos espacio interestelar. Así es entre todas las estrellas, en todo el universo. ¿Te gustaría estar ahí fuera y no ver nada? Porque eso es lo que es el 99,999% del universo. Lo que obtienes todos los días es un milagro. Hay colores, formas y sonidos junto con todas las increíbles experiencias que te brindan con cada momento que pasan. Sin embargo, todo lo que haces es decir, no, no es lo que quiero. Por supuesto que no es lo que quieres. Ese no es el punto. En lugar de comparar el momento que tienes frente a ti con las preferencias que has acumulado en tu mente, ¿por qué no lo comparas con nada? Ya que eso es lo que constituye el 99,99% del universo. Si haces esto, te darás cuenta de que estás agradecido por poder tener tus experiencias diarias. Ciertamente son mejores que el espacio vacío. Así es como vive una persona sabia. La alternativa es sufrir porque las cosas no son como uno quiere. Previamente discutimos la primera noble verdad de Buda. Toda la vida es sufrimiento. Ahora llegamos a la segunda noble verdad. La causa del sufrimiento es el deseo. En otras palabras, la causa del sufrimiento es la preferencia. Decidir cómo quieres que sean las cosas y enfadarte cuando no son así. No en vano resulta que Buda tenía razón. Los eventos no causan sufrimiento mental o emocional. Tú mismo te causas el sufrimiento mental y emocional por los eventos. Si no estás haciendo eso, las cosas son como son. Recuerda siempre que se necesitaron 13.800 millones de años para que todo se desarrollara exactamente como lo hizo, para que el momento frente a ti fuera como es. Un ejemplo perfecto de cómo nos causamos sufrimiento mental es cómo vemos nuestros cuerpos. Cuando eres joven te ves de cierta manera, te haces mayor y te ves de otra manera. ¿Qué está mal con eso? Es simplemente milagroso. Ves cómo tu cuerpo cambia por sí solo. Es un proceso natural. Eso no debería causar sufrimiento. Asimismo, en esta vida pasas por muchas experiencias diferentes. No deben causar sufrimiento. Las experiencias no son sufrimiento, son experiencias. Pero si tú decides cómo quieres que sean y no son así, entonces sufres. El sufrimiento es causado por el contraste entre lo que mentalmente decidiste que querías y la realidad que se desarrolla frente a ti. En cualquier grado en que no coincidan, sufres. Lo que estamos explorando aquí es más profundo de lo que la mayoría de la gente quiere ir, pero es la verdad. Has establecido en tu mente lo que te gusta y lo que no te gusta, en base a tus impresiones pasadas. Ahora crees honestamente que el mundo debería ser así. Obviamente,
Esa no es una creencia fundada en la realidad. Mientras hagas eso, vas a tener un tiempo muy difícil en la vida. Ahora tenemos una visión bastante clara de la mente personal. Hemos visto que la primera capa de la mente es la que recibe los sentidos. La segunda capa son los samskaras, que no dejamos pasar mientras la vida fluía hacia nosotros. Sobre esta base construimos patrones de pensamiento muy personales de gusto y disgusto, y cómo hacer que la vida se desarrolle de la manera que queremos. Estas impresiones de lo que nos gustaba y nos disgustaba son tan poderosas que nuestra conciencia se absorbe por completo en el modelo de vida que generan. De hecho, nos enfocamos en él tan completamente que forma nuestro concepto de nosotros mismos. Yo soy el que le gusta eso y no le gusta aquello, y me lo tomo muy en serio para conseguir lo que quiero. Estamos tan distraídos con este modelo que ni siquiera somos conscientes de estar ahí, atrás, viendo todo esto, pero lo estamos. ¿De qué otra manera sabríamos qué está pasando?